muchísimas gracias al CIEAM, por supuesto, por contar con el Consejo Oleícola para participar en estas jornadas. También saludar a todas las entidades miembros del proyecto Almazara, a los asistentes aquí presenciales y también especialmente a las personas que están conectadas a través de la plataforma. Evidentemente hoy no podemos comenzar una jornada en la que hablemos del olivo sin recordar que el olivo ha sido el símbolo de la paz a lo largo de casi la historia de la humanidad que conocemos. Las principales culturas, las principales civilizaciones y las principales religiones lo han utilizado como un símbolo de paz y hoy más que nunca tenemos que reivindicarnos desde el punto de vista de las organizaciones sectoriales que trabajamos en el sector de la olivicultura y del aceite de oliva para convertirnos realmente en un instrumento de la paz. Y hoy quizás nos toca más la fibra sensible porque en una zona muy importante para el olivo pues hay un conflicto bélico. No es el único conflicto bélico que hay en el mundo. Es cierto que hay otros que llevan mucho tiempo, por desgracia, activos, pero bueno, ahora nos toca la fibra sensible porque tenemos la guerra en casa, ¿no? Y en ese sentido, pues, que ojalá este sector sea un instrumento de paz. Bueno, sin más, voy a comenzar la intervención. Me voy a poner el cronómetro para intentar ajustarme al máximo el tiempo a 12, 14 minutos, por lo cual voy a intentar resumir al máximo la presentación que teníamos preparada de 20 a 25 minutos. Voy a pedir excusa por adelantado a las personas de interpretación porque voy a saltar entre algunas diapositivas por resumir bastante. Y nada, comenzamos. En primer lugar, rápidamente, presentar, para quien no lo conozca, el Consejo Oleícola Internacional es una organización intergubernamental que se constituye en 1959 bajo el auspicio de Naciones Unidas por los países productores en aquel momento de aceite de oliva con el fin y con el objetivo principal inicial de favorecer y asegurar el comercio del aceite de oliva a lo largo del mundo. Hoy forman parte del Consejo Oleícola Internacional 46 países, aunque formalmente somos 20 miembros, porque la Unión Europea, que aglutina a algunos países productores, ostenta una membresía, pero realmente somos 20 países miembros que aproximadamente, depende de la campaña que queramos considerar, representan aproximadamente el 94, el 93 y el 95% de la producción de aceite de oliva mundial. Bien. La primera idea y la primera imagen que me gustaría que les quedara clara es que, creo que esto es un puntero, ¿no? ¿Sí? Aquí. Fíjense que casi el 90 y más del 90%, depende de la campaña que consideremos, de la producción mundial de aceite de oliva se localiza en la cuenca mediterránea. Ese es el principal dato que deben de retener. Es decir, estamos hablando de una producción mundial que a día de hoy se localiza en la cuenca mediterránea y que está incipientemente comenzando a producirse en latitudes similares en el hemisferio sur. Pero esta producción a día de hoy no representa más del 5% de la producción mundial. Bien. Otra imagen que me gustaría que retuvieran. Fíjense en este pico. Este pico azul se produjo en la campaña 21-22 y fue el récord de producción de aceite de oliva desde que tenemos registro histórico. Por encima de los 3 millones de toneladas mundiales. La línea naranja marca la tendencia del consumo. Aquí tenemos un globo de la aplicación, pero bueno, aquí también tendríamos un máximo en el consumo mundial. Es decir, nos encontramos que veníamos de una tendencia creciente en producción, de una tendencia creciente en consumo, alcanzando máximos históricos de coincidencia en la campaña 21-22. Hace 3 campañas. Estaríamos aquí aproximadamente.
Esta gráfica muestra la tendencia en precios. Evidentemente, encontramos unas curvas en precios que van acompañando a la becería. La becería es la alternancia entre años de gran producción y de poca producción. Es una cuestión de mercado. Y sin embargo, en las dos últimas campañas, vuelvo hacia atrás, perdón, en la que se produce un descenso brusquísimo concatenado en la producción, es la primera vez en la historia, desde que tenemos registros solventes, que encadenamos 2 años con unos descensos de producción de 40%. Su repercusión en el precio la conocemos todos. ¿Y qué ha producido ese descenso en la producción? Fundamentalmente, bueno, no voy a extender, no voy a hablar nada de teoría de cambio climático, pero sí es importante que tengan claro dos conceptos. Uno, el cultivo del olivo es muy elástico a la disponibilidad de agua. Es decir, mientras menos agua tiene, menos produce, y mientras mayor disponibilidad de agua, mejora su rendimiento. Y además, el cultivo del olivo hoy en día fundamentalmente está en zonas de secano, donde no hay una disponibilidad artificial o regulada de agua. Por lo cual, las sequías prolongadas, es decir, la falta de disponibilidad de agua, tienen un efecto directo sobre el rendimiento agronómico de cultivo. Pero es que además las temperaturas tienen un doble efecto importantísimo sobre el cultivo. Uno, el cultivo del olivo, como cualquier cultivo leñoso, necesita una acumulación de horas de frío necesaria para generar crecimiento vegetativo. Si tenemos un incremento de temperaturas medio alto, no se produce esa acumulación de horas de frío, es decir, se inhibe el crecimiento vegetativo. Pero es que además, si nos encontramos episodios de temperaturas muy altas, temperaturas extremas, en momentos concretos donde el cultivo, donde el árbol es muy sensible a esos episodios de temperaturas extremas, nos encontramos problemas como este. Lo voy a intentar explicar muy rápidamente. Estas curvas muestran escenarios de temperaturas previstas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático para la zona de Jaén, una zona, la principal zona productiva de aceite de oliva en términos de provincia, si descendemos a nivel de provincia en el mundo. Pues bien, esta curva, la curva azul, marcaría esa temperatura máxima esperada para Jaén. La curva naranja, la recta negra, horizontal, marca la temperatura fatídica de los 30 grados. Por encima de 30 grados se inhibe la floración en un olivo, es decir, no se producen flores o las que haya se mueren, no se caen al suelo. Las dos líneas verticales muestran teóricamente el inicio y el fin de la primavera, el periodo de floración, normalmente en Jaén. Pues bien, según ese escenario del panel intergubernamental, todos los días en primavera para 2046-2065 estaríamos en temperaturas por encima de los 30 grados. Es decir, no tendríamos floración. Pues bien, eso ha ocurrido ya en las dos últimas campañas, precisamente en Andalucía y en el sur de Portugal. Nos hemos encontrado temperaturas de floración en las dos últimas campañas muy por encima de los 30 grados. Es decir, nos hemos encontrado en las dos últimas campañas una sequía severa y un incremento de temperatura y de temperaturas extremas, es decir, la tormenta perfecta. Eso es lo que ha provocado un descenso brutal de la producción en las dos últimas campañas. Con lo cual, el cambio climático realmente es una situación ecológica, podríamos llamar, que tiene un impacto directo en nuestra actividad económica, en el cultivo del olivo. Siguiente idea que quiero transmitirle. Hoy sabemos que el consumo de productos alimentarios sigue unas tendencias generales perfectamente delimitadas, que son estas cuatro.
El consumidor de productos agroalimentarios quiere productos que le simplifiquen la vida, quiere productos que no le compliquen, que sean fáciles de usar. Quiere productos que sean saludables, quiere tener certeza de que cuando está consumiendo un alimento le está sentando bien para su salud. Pero además quiere consumir alimentos que le ayuden en su percepción de un consumo responsable. Quiere que cuando ejerce su decisión de compra... Ay, perdón, el micrófono, perdón. Quiere que cuando ejerce su decisión de compra, quiere saber que lo está haciendo de una manera responsable. Quiere tener certeza de que su compra está ejerciendo algún tipo de beneficio a la sociedad. Y finalmente, quiere tener una experiencia en ese consumo, una experiencia sensorial y una experiencia también en el uso de ese producto. Pues bien, nos encontramos ante un producto, el aceite de oliva, que perfectamente da respuesta a esos 4 vectores. Y podríamos entrar con profundidad en cada uno de ellos, pero sabemos que estamos ante la grasa vegetal más saludable. La mejor grasa vegetal que una persona puede consumir hoy es el aceite de oliva y sobre todo el virgen extra, por las propiedades cardiovasculares, cerebrales, etcétera, que le aporta en el consumo. Una grasa que es muy sencilla de consumir y que además presta un servicio ecosistémico muy interesante. Yo me voy a centrar en el medioambiental. Con lo cual, el reto que tenemos en nuestros sectores es producir más, pero producir de manera sostenible, entendiendo el concepto de sostenibilidad no solamente en el nivel medioambiental, sino también en el social y en el económico. Tenemos también la suerte de que nuestro cultivo, el olivo, se puede cultivar en diferentes sistemas de cultivo. La panacea no es la intensificación. La intensificación es recomendable y necesaria donde sea posible. Es cierto que la intensificación mejora la eficiencia del cultivo, pero no es la panacea. No podemos lanzarnos con los ojos cerrados a una intensificación sin más. Es decir, tenemos respuestas desde el punto de vista de la agronomía, tenemos respuestas a sistemas de plantación más o menos eficientes en distintos ambientes y estos sistemas pueden coexistir. No profundizo mucho más en esta idea. Pero sí está claro, y esto creo que tenemos que estar todos de acuerdo, es que las condiciones climáticas están cambiando y nuestro cultivo tiene que aprender a desarrollarse en nuevas condiciones climáticas. Y entendemos desde el Consejo que las principales estrategias para adaptar nuestros cultivos a estas nuevas condiciones son las 5 que les mostramos aquí. La primera, las variedades. Tenemos que ser capaces de desarrollar variedades que se adapten mejor a nuevas condiciones climáticas o incluso nuevas variedades. Tenemos que aprender a optimizar los recursos, fundamentalmente el agua, que es quizás el que tiene una correlación más directa con la producción, pero no solo el agua, fertilizantes, fitosanitarios, etcétera. La tecnología. Hoy en día la tecnología se ha democratizado. Ya el acceso a la tecnología no tiene las barreras que podía tener hace 10 años. Y la tecnología puede ser de gran utilidad tanto en el campo como en la industria. Tener acceso a un pequeño sistema de sensorización en el campo, en términos de euros, no tiene un coste de más de 30, 40 euros. Es decir, el coste ya no es una barrera de entrada. Tenemos que concienciarnos a que la agricultura tiene que ser una actividad que también regenere el suelo donde se realiza la agricultura. Aquella agricultura esquilmante de hace 50 o 60 años, yo creo que ya ese concepto está abandonado. Que el agricultor, la persona que se dedica a la olivicultura, sabe que su patrimonio es el suelo, que su agricultura tiene que... Lo óptimo sería que sí que le aportara al suelo más de lo que saca del suelo, pero por lo menos, como mínimo, que haya un balance entre lo que saca del suelo y lo que aporta al suelo.
tenemos que, en nuestro sector en concreto, hay una frase que en España utilizamos mucho para un producto que es el cerdo, que decimos que del cerdo se aprovecha todo. Pues nosotros también defendemos que del olivar se aprovecha también todo. Es decir, todos los... De hecho, no nos gusta hablar de subproductos, nos gusta hablar de coproductos. Es decir, todos los elementos que no se utilizan para la producción de aceite de oliva o de aceituna de mesa directamente tienen valor, son aprovechables. Los restos de poda, las hojas, las aguas de lavado, el orujo húmedo, el orujo seco, hasta el orujillo. Todo es aprovechable. Y voy terminando. Y finalmente, necesitamos que la sociedad se convenza de que el olivar tiene un papel de lucha frente al cambio climático. Nos gustaría que la sociedad viera al olivar así. El olivar es un bosque de 11 millones de hectáreas alrededor del mundo y es el bosque mejor manejado que existe a día de hoy en el mundo. No hay un bosque que sea más visitado por el hombre que un olivar. Un bosque que frena, evita la aparición de incendios, presenta una barrera a la desertificación, evita la pérdida del suelo y, por supuesto, que es un sumidero de dióxido de carbono. Es decir, cuando sabemos ya que el cambio climático está producido fundamentalmente por el aumento de la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, pues tenemos 11 millones de hectáreas llenas de maquinitas que están todas las noches absorbiendo CO2 de la atmósfera y almacenándolo en su estructura vegetativa y en el suelo de manera natural. Y ya finalizo, me voy a las conclusiones con las 4 ideas que les quería transmitir. En primer lugar, el olivar presta unos servicios ecosistémicos a la sociedad que entendemos que tienen que ser reconocidos y valorados por esta. Estamos hablando que absorbe dióxido de carbono de la atmósfera y que lo almacena de manera estable y permanente. Actúa como barrera al avance de la desertificación y hoy sabemos que con prácticas agronómicas sostenibles podemos mejorar incluso estos servicios que presta el olivar a la sociedad. En segundo lugar, sabemos que el mercado demanda productos que sean buenos para la salud humana, pero también sean positivos para el planeta. Con lo cual, si somos capaces de asociar estas dos ideas en la estrategia de marketing general del sector, podremos superar y podremos mejorar esa cuota del 2% que ocupa hoy en día el aceite de oliva en la tarta del consumo mundial de aceites vegetales. Es decir, la manera de fomentar mantener y mejorar esa tendencia creciente del consumo de aceite de oliva mundial, entendemos que pivota sobre la asociación de esos dos conceptos, salud humana y salud del planeta. En tercer lugar, lo he saltado antes, pero bueno, ya desde el año pasado Naciones Unidas ha identificado la estrategia de carbon farming, es decir, la capacidad de la agricultura como mecanismo de absorción de dióxido de carbono de la atmósfera y almacenamiento estable como la cuarta estrategia más efectiva para alcanzar los objetivos de neutralidad. Y a partir de esa declaración de Naciones Unidas, pues las diferentes entidades regulatorias mundiales, en el caso de la Unión Europea, han puesto en marcha mecanismos para regular esa capacidad de compensación de esas absorciones con las emisiones generadas por otros sectores y aparece ahí una oportunidad fundamental para sectores como el aceite de oliva. Pero, ojo, a día de hoy la regulación que está poniendo en marcha la Unión Europea, por los principios generales de esa regulación, son francamente lesivos para los intereses de la olivicultura y del olivar. Esto es motivo de otra discusión. Pero es importante, urge que el sector despierte y proponga alternativas a ese proceso regulatorio. Y en último lugar, el COVID, permítame que hable un poco de nosotros. Estamos trabajando desde hace tiempo en una metodología específica para determinar cómo es el balance de carbono en un olivar en función de la tipología de cultivo, la variedad, las prácticas agronómicas que queremos poner a disposición tanto del sector como de las entidades regulatorias a nivel mundial para que realmente estas oportunidades de monetización para el agricultor realmente puedan ser aprovechables por el sector y que sea
el propio sector quien establezca su metodología, sus normas del juego, sus normas de juego y defiendan realmente los intereses del sector. Yo, sin más, he intentado ir lo más rápido posible. Pido disculpas a las compañeras de interpretación, pero bueno, a vuestra disposición.